Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo le va, tardes. doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, hoy vamos a ver unos temas que nos habían quedado pendientes, que se vinculan con lo que son las diligencias preliminares, prueba anticipada, y en este orden también el tema de las cuestiones prejudiciales del Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Qué es esto de las diligencias preliminares previstas en el Código Procesal Civil y Comercial, con una redacción casi, les diría, idéntica dentro de lo que es el Código de Nación, con alguna particularidad que luego vamos a ver? En realidad, lo primero que tenemos que entender es que estas diligencias preliminares que están en el artículo 323 y siguientes al 329 del Código Procesal, en realidad, cuando uno lee este capítulo va a ver que hay dos tipos de medidas dentro de este mismo capítulo, y que algún autor ha criticado, por cuanto por un lado tenemos lo que son las diligencias preliminares propiamente dichas, enumeradas en el artículo 323, y luego, fíjense ustedes, en el artículo 326, en realidad tenemos otra cuestión, que es la producción anticipada de prueba. Por eso, algún autor ha criticado la incorporación de la prueba anticipada en un capítulo que estaba destinado, en principio, a diligencias que son totalmente diferentes, que son diligencias preparatorias del proceso, las diligencias preliminares propiamente dichas, diciendo, miren, el 326 no debió estar ubicado en este título, en este capítulo, sino que debió haber establecido en el capítulo de prueba. ¿Está claro? Primer punto a considerar. Si bien hablamos de diligencias preliminares, en este capítulo segundo, en realidad comprende dos tipos de diligencias. Las diligencias preliminares, que son, como vamos a ver ahora, preparatorias de un proceso, y la prueba anticipada. Es decir, prueba que voy a tratar de hacer en una etapa diferente a la prevista por el código, pero que si yo espero a producirla dentro del proceso, en la etapa procesal correspondiente, la puedo hacer, se puede perder o se puede hacer de muy difícil producción. ¿Hasta acá bien? Muy bien. Vamos ahora a ver qué son las diligencias preliminares propiamente dichas, que son las que enumeran el artículo 323. Fíjense ustedes que cuando uno piensa en una demanda y piensa en esos requisitos que nos impone el artículo 330, muchas veces nos vamos a encontrar que nos falta información para poder cumplir con todas esas cargas que establece el artículo. Y que esa información que a mí me falta y que resulta necesaria para constituir regularmente un proceso, no la puedo obtener por medios extrajudiciales. Entonces, esa imposibilidad de obtener esa información para constituir un proceso regular y válido, lamentablemente no la pude obtener en forma extrajudicial, entonces voy a pedirle al juez que me ayude a obtenerla. Este es el primer punto. Fíjense ustedes que acá yo voy a utilizar el juez o la justicia para obtener una información necesaria que no pude obtener de manera extrajudicial. No es que yo
enseguida voy a ver, por ejemplo, yo quiero iniciar una demanda por un choque. Tomé los datos del que manejaba, tengo los datos del auto, pero no sé si ese vehículo, por ejemplo, estaba a nombre del que manejaba. Porque cuando le pedí la cédula azul o verde, dice, no, no la tenía, pero el auto es mío. A ver, ¿yo necesito al juez para saber de quién es titularidad del auto para demandar al titular registral? No, No. porque a través de un simple pedido de informes en el registro de la propiedad automotor, sé quién es el titular. ¿Está claro? Entonces yo no voy a iniciar una diligencia preliminar a los efectos de obtener esa información. ¿Está claro? Es decir, esto es muy importante porque muchas veces vemos que se utilizan de manera innecesaria las diligencias preliminares. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que cualquiera de las partes, tanto actor como demandado, puede solicitar medidas preliminares. Fíjense, el proceso, como dice el artículo 323, el proceso de conocimiento podrá prepararse pidiendo el que pretenda demandar o quien con fundamento prevea que será demandado. Es decir, cualquiera de las dos partes puede pedir medidas preliminares. En segundo lugar, o en tercer lugar, también es muy importante tener en consideración que este tipo de medidas preliminares que aparecen enumeradas en el artículo 323 no son taxativas, son meramente enunciativas. Puede ocurrir que en algún caso particular yo necesite algún tipo de información a los efectos de encarar y de encaminar correctamente mi demanda. La enumeración, en la medida en que yo explique los motivos por los cuales yo solicito esa información, el juez me la va a otorgar. Muy bien. Es importante tener en cuenta que en principio todas estas diligencias preliminares van a ser solicitadas y producidas antes de la deducción de la demanda. Generalmente, o muchas veces, la manera de evitar un dispendio innecesario, generalmente yo puedo iniciarlas conjuntamente con mi demanda. Pero muchas veces es necesario hacerlo de manera anticipada porque esa información es la que me va a dar el objeto de mi demanda. Para darles una idea. A mí me ocupan, un cliente nos viene y nos dicen que le ocuparon su propiedad. Muy bien. Si quieres, a ver, ¿puedo mandar una carta de documento? Sí, a esa propiedad sí, pero ¿a quién se la dirijo? No lo sé quién la ocupa. A ver, este señor se fue a vivir a Europa mucho tiempo, vuelve y se encuentra con que se encuentra con esas personas y que le dicen que son dueños. Ah, pero ¿usted quién es? No, no le voy a decir quién es. Bueno, yo no sé qué acción, si voy a iniciar una acción de desalojo o si voy a iniciar una acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque yo inicio una acción de desalojo que implica que quien está dentro de la propiedad tiene la tenés, argumenta como motivo, como fundamento de su ocupación que es un tenedor, eso sí, la acción va a ser procedente. Pero si yo demando por desalojo y después me dice, no, yo soy dueño y me inventa un boleto de compraventa o un boleto de cesión de acciones, ya mi acción de desalojo va a fracasar. ¿Comprenden por qué? Porque él dice que es poseedor y que si posee, posee con ánimo de dueño. Por lo tanto, la acción correcta hubiera sido la reivindicación. Entonces, ese desconocimiento hace procedente
que yo previamente a iniciar mi demanda tenga que identificar primero a los ocupantes del inmueble y, en segundo lugar, la medida preliminar sea en qué carácter ocupa. Y eso el día de mañana me sirve a mí para cumplir con aquello que me dice el 330. En primer lugar, identificar perfectamente la persona demandada y, en tercer lugar, identificar claramente la cosa demandada, el objeto de mi demanda, es decir, o un desalojo o una reivindicación. Es importante tener en cuenta algunos caracteres de las diligencias preliminares. En primer lugar, fíjense ustedes que yo todavía no estoy promoviendo una demanda, sino que estoy solicitando una información previa para constituir una correcta relación procesal. Por lo tanto, se dice que no introducen la instancia principal y por lo tanto no producen el estado de litispendencia. En segundo lugar, la competencia va a corresponder al juez que va a entender en el proceso principal. En tercer término, como anticipamos, la enumeración que hace el artículo 323 es meramente enunciativa. Y en cuarto lugar, estas medidas requieren la previa demostración de que la información o los datos que se solicitan al juez o por los cuales se solicita la intervención del juez no se pudieron obtener de manera extrajudicial. Argumentándose, obviamente, fundándoles las mismas en justa causa. Profesor, perdón, ¿podría repetir la primera, por favor? Perdón que no tengo cámaras, que se me va la señal. La primera es que como vos todavía no estás dentro de un proceso judicial, sino que estás solicitando medidas para promover un proceso judicial, no introducen la instancia principal, no provocan el estado de litispendencia. Yo no puedo argumentar con fundamento en una medida preliminar un planteo de litispendencia con otra causa iniciada. Es un pedido, si pudiéramos simplificarlo, van a ver cuando enumeremos ahora y veamos las medidas preliminares, este pedido de medidas preliminares, fíjense que siempre están encaminadas para que yo pueda demandar, correctamente. Buenísimo, muchas gracias. No de nada. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso yo siempre digo, vinculen el 323 con el 330 y siempre piensen que les falta algo a ustedes. ¿Comprenden? Les falta algo, saber quién es el demandado, saber qué cosa voy a demandar. Necesito ver los libros de la sociedad para saber si voy a demandar o no. Necesito que, fíjense ustedes, tengo un problema de legitimación o tengo un problema de representación. Vamos a analizarlas ahora y van a ver que es muy fácil darse cuenta claramente cómo yo voy a necesitar estas medidas preliminares. Si tienen el código a mano, yo se las voy a leer y se las voy a explicar. Fíjense la primera, que la persona contra quien se proponga dirigir la demanda
preste declaración jurada por escrito y dentro del plazo que fije el juez sobre algún hecho relativo a su personalidad, si cuya comprobación no puede entrarse en juicio. Acá es un tema de legitimación, claramente. Yo necesito saber la identidad del sujeto. A ver, necesito saber algún aspecto de su personalidad. ¿Es heredero o no de determinada persona? ¿En qué carácter ocupa la cosa? ¿Es propietario, es poseedor, es tenedor? Y ese tipo de cuestiones, obviamente, le mandé una carta, le quise hacer un acta notarial, por ejemplo. Me quise entrevistar con él, entonces dije, bueno, voy a ver quién es el señor que está ocupando el terreno. Cuando vamos a hacer el acta notarial, este sujeto no lo quiere atender al escribano y se niega a identificarse y no le da ningún tipo de información, ¿entienden? No la puede obtener de forma extrajudicial. Pero ahora ya hay una orden judicial que le impone, obviamente, que se expida sobre determinados hechos. ¿Bien? Segundo, para que se exhiba la cosa mueble que haya de pedirse por acción real, sin perjuicio de su depósito o de una medida precautoria. Esto, si ustedes tienen a mano el Código Civil, es la vieja figura de la actio ad exhibendum romana. Fijémonos en el artículo 1933 del Código Civil y Comercial. Yo lo que pretendo con esta demanda es cerciorarme sobre la identidad de la cosa y de que se encuentra en poder del requerido. Fíjense ustedes en el artículo 1933, el poseedor y el tenedor tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga el derecho de reclamarla, aunque no se haya contraído obligación al efecto. Tienen el deber de restituir la cosa a quien tenga derecho a reclamarla. ¿Y cómo sé yo quién tiene derecho a reclamarla? Yo quiero saber quién la posee para poder dirigir mi acción contra él. Entonces pido la exhibición de la cosa. Acá es importante tener en cuenta lo que dispone el artículo 325 cuando dice cómo se lleva a cabo esta diligencia. ¿Por qué? Porque el juez, en esta diligencia preliminar, debe establecer las modalidades de la exhibición y si, en caso de que el requerido manifieste que la cosa no obra en su poder, debe informar sobre su paradero si lo conoce. A ver, sé que un heredero puede llegar a tener bienes del causante, que tenía alguna pinacoteca importante. Entonces, yo a ese sujeto le voy a pedir que si tiene determinado cuadro lo exhiba y si no lo tiene, para que me indique quién lo puede tener si es que lo conoce. El tercer supuesto... Profe, antes de que empiece Sí. con el tercer supuesto, el primero, relacionado al primero, me surgió una duda o si se quiere una especie de reflexión. Es, por ejemplo, el primero busca evitar, por ejemplo, que se dé una excepción por falta de legitimación para obrar. Obviamente. ¿No? Sí, claro. Entonces ahí yo me aseguro de que después el demandado no me dé esa, o sea, no me ponga esa excepción. Obviamente, porque acordate siempre que esto es importante. ¿Se acuerdan cuando hablamos de presupuestos procesales? ¿Se acuerdan ese término? Presupuestos procesales, dijimos que son los requisitos mínimos para la constitución regular de un proceso. Por eso dijimos, el código, ¿qué es lo primero que crea? Que cuando uno empieza a leer el código, las reglas de competencia. ¿Por qué? Porque es el primer presupuesto procesal a analizar.
¿No es cierto? Es decir, ¿quién juez debe entender? Y por eso cuando miro las excepciones en el 345, ¿cuál es la primera regla? La primera excepción, incompetencia. Entonces, esto también hace la regular constitución del proceso, como vos decís, muy claramente. Esto tiene, el inciso primero es establecer claramente la legitimación. Porque esté adentro de mi casa, adentro ocupando un terreno, yo no sé en qué carácter lo ocupás y quién sos. ¿A quién dirijo la acción? Porque vos puede ser que haya muchos sujetos ocupando, pero que haya uno solo de esos sujetos el que alegue el título de poseedor. Entonces, ¿a quién tenés que demandar vos? ¿A todos? No, a ese que alega el título de poseedor. Y lo vas a involucrar. ¿Y los otros quiénes son? Bueno, identifíquense y a ver, díganme qué hace. No, nosotros estamos porque él, que es el poseedor, nos permite estar acá. Ah, es un comodato. Entonces ellos son tenedores. Pero yo con quién discuto la propiedad de la cosa. Con aquel solo que dice que es poseedor. Fíjate vos, siempre, acuérdense, estas medidas me permiten a mí demandar bien. Saber contra quién voy a dirigir, qué voy a pedir. No pienso en otra cosa. ¿Eh? No quiero que la justicia pierda tiempo ni yo perder dinero iniciando un juicio inútil. ¿Está? Si yo me aseguro a través de esta persona, del inciso primero, que voy a encaminar mi acción contra quien debe ser demandado, legitimación. La segunda, estoy tratando de establecer quién tiene la cosa que quiero reivindicar, de la cual yo soy propietario, pero no sé quién la tiene. Entonces trato de ver quién la tiene a los fines de qué. Después vamos a ver también que es interesante, ¿por qué? Porque una misma medida preliminar puede incluirme varios incisos. ¿Comprenden? Porque yo puedo decir, bueno, ¿quién es usted y en qué carácter ocupa? Son dos cosas que pido. ¿Comprenden? Entonces, en una es legitimación y en la otra tiene que ver con la cosa demandada. ¿Comprenden? Es decir, no necesariamente es el pedido de medidas de diligencias preliminares puede incluirse solamente en un solo inciso, pueden ser complementarias. El tercer inciso, fíjense que se vincula con la exhibición de testamentos. Claro que esta exhibición de testamentos obviamente no se refiere al testamento, por ejemplo, que pasó por acto público y que está inscripto en un registro de testamentos, que es el que lleva el colegio de escribanos. Obviamente, esta norma lo que se está refiriendo es al testamento hológrafo. El testamento hológrafo es aquel testamento que otorgó el causante de manera privada, es decir, que cumpliendo los requisitos bajo su grafía y firma, y que cumple obviamente con los requisitos legales. Como yo no sé si otorgó el testamento, a ver, tengo un tío que me dijo que no tenía hijos y que me dijo que me iba a dar y que ese testamento que se lo había entregado a la tía. Y yo no sé si realmente lo otorgó o no, él me lo manifestó. La forma en que yo puedo iniciar una sucesión testamentaria es teniendo ese testamento, pero la realidad es que no lo sé si lo tengo. Si existe o no. Por eso habla de que se exhiba un testamento cuando el solicitante se crea heredero, coheredero o legatario si no puede obtenerlo sin recurrir a la justicia. Le mandé una carta documento a la tía y no me dio bolilla. Entonces ahora voy a
iniciar una diligencia preliminar, obviamente esta tía puede, ese testamento lo grafó, romperlo y tirarlo al inodoro, ¿no? Pero la realidad es que prevé entonces que un testamento otorgado con letra y firma del testador y que pueda obrar en poder de determinada persona, que lo exhiba. El inciso cuarto, que en caso de evicción, el enajenante o el adquirente, ¿se acuerdan la citación de evicción? Que lo hemos visto como citación de terceros. En este caso esto se vincula un poco con eso. En caso de evicción, el enajenante o adquirente exhiba los títulos u otros instrumentos referentes a la cosa vendida. Esto está en el 1044 de nuestro Código Civil. Pónganlo al artículo al lado de su artículo del Código Procesal, en el 1044. Responsabilidad por evicción. Contenido de la responsabilidad por evicción asegura la existencia y la legitimidad del derecho transmitido. Acá tengan presente que no solamente puede ser requerida por el comprador o el vendedor, sino también por todo enajenante o adquirente. Fíjense el 1046, cuando dice, si un tercero demanda al adquirente en un proceso del que pueda resultar la evicción de la cosa, el garante citado a juicio debe comparecer en los términos de la ley de procedimiento. Y obviamente, acuérdense también del artículo 105 de nuestro Código Procesal. El inciso quinto nos habla de que el socio comunero o quien tenga en poder los documentos de la sociedad o comunidad, los presente o exhiba. Esta particularidad obviamente se da dentro del derecho societario, como decía Morelo, Augusto Mario Morelo, es requisito previo para que yo pueda promover esta diligencia preliminar de exhibición de títulos o de libros, es que yo previamente acredito y me carácter de socio de la sociedad. Obviamente que lo que yo quiero obtener es elementos que me permitan, como socio, luego promover una demanda que seguramente tendrá por objeto a la sociedad, pero que me faltan datos que van a surgir de los libros. Obviamente, ¿ustedes vieron sociedades o no? Hay sociedades, claro, cuando una sociedad no tiene sindicatura, yo la voy a dirigir el pedido a quien ejerza la representación de la sociedad. Pero si tiene sindicatura, la acción yo la voy a dirigir a la sindicatura, porque es la que me va a brindar la información en general. Pero obviamente, fíjense que acá hay un conflicto entre la sociedad y el socio necesita previamente, para poder demandar, información que surge de los libros societarios. Esto es, profe, esto es Sí. porque, o sea, me imagino, no es para, por ejemplo, cuando requiere documentos para poder ofrecerlo. O sea, por ejemplo, en la demanda que se requiere un cierto documento o para acompañarlo. No, porque eso es prueba. ¿Me comprendés? Y cuando Sí. vos te presentás, ustedes ya vieron prueba documental, ¿no? Sí, sí. O Yo sea, les hago una esquemita. Fíjense qué importante el esquema que les voy a hacer yo en materia de prueba documental, muy simplemente. Cuando yo pienso en la prueba documental, yo siempre digo que tengo que pensar entre la prueba documental que obra en mi poder o que obra en poder de terceros. ¿Se acuerdan? Muy bien. Si obra en mi poder, la tengo que acompañar. ¿Cómo la acompaño? Siempre en original. ¿Sí? Bien. Si obra en poder de terceros, acá abro dos flechas
¿Por qué? Porque puede ser que obra en poder de terceros, que es la contraparte, o que no sea parte en el proceso. Primer punto importante. ¿Por qué? Porque la contraparte tiene la carga de presentarla. El tercero se puede oponer a su presentación, acuérdense. Pero la prueba en poder de terceros también tiene otra particularidad. Del tercero no parte. Que puede ser que el tercero no parte tenga prueba que es de mi propiedad. Y usted va a decir, ¿cómo puede ser que un tercero tenga prueba documental de mi propiedad? Y muy simple. Piensen en un escribano, que ustedes tienen un recibo privado y le dicen, bueno, este recibo privado le quiero dar fecha cierta. Entonces voy, lo llevo al escribano y le pido que lo protocolice. ¿Qué es lo que yo me llevé? Un acta de protocolización, pero el recibo original quedó en el protocolo del escribano. Si el día de mañana yo quiero incorporar esta documental al expediente porque la voy a necesitar para producir una prueba pericial, el tercero que tiene en poder una prueba documental que es de mi propiedad, si se niega a exhibirla, yo la puedo secuestrar. Porque es mía en definitiva. ¿Entienden este tema de la prueba documental? El efecto de la no presentación de la prueba por parte de la contraria, el no cumplimiento, tiene una sanción específica. ¿Es verdad? Que se puede presumir su contenido y su conducta a partir de otros medios probatorios. Por ejemplo, es importante muchas veces conocer ciertas normas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo sé que en la contratación bancaria, por ejemplo, yo celebro un contrato de cuenta corriente. Dentro de la normativa del contrato de cuenta corriente establecemos claramente las obligaciones y derechos de las partes. Si hay alguna modificación, esa modificación obviamente tiene que estar contratada. ¿Es cierto? Por lo tanto, si yo tanto quiero hacer valer esa modificación que fue obtenida por medio expreso o tácito, si yo digo, bueno, yo con Ayelén es la contratante, se convino que además le iba a descargar, ahora todos los meses, le iba a cargar el seguro de vida que contrató con el banco. Muy bien. Ayelén, cuando se plantea una discusión con el banco, dice, yo nunca di la autorización para modificar el contrato y para que me debiten en mi cuenta corriente el seguro de vida. Si el banco alega esto, o es porque tiene una modificación firmada por Ayelén, o porque le mandó una comunicación a Ayelén que a partir de tal fecha le iban a cobrar un seguro de vida y que si se oponía, ella debía comunicarlo expresamente. ¿Qué quiere decir? O tiene una modificación contractual firmada por Ayelén, o tiene una comunicación fehaciente recibida por Ayelén que no generó una comunicación en contra. ¿Me comprenden? ¿Y por qué es importante esto? Porque si ustedes toman las normas del Banco Central de la República Argentina en materia de reglamentación de cuenta corriente, que es normativa vigente y de cumplimiento obligatorio, establece las pautas. Y establece las pautas de conservación de prueba documental. ¿Me entienden? Entonces, por eso es tan importante muchas veces conocer estos parámetros. Pero en el trabajo siempre, fíjense ustedes, cómo uno tiene que ir pensando en el ofrecer ese medio probatorio y después tenemos que analizar el contenido, obviamente.
a partir del instrumento público y del instrumento privado, y empezar a seccionarlos, ¿no? Esto también es muy importante. ¿Comprenden? Volvemos. Estamos viendo el tema de necesito información que surge de libros sociales, de libros societarios, perdón, no para preconstituir prueba, sino que es necesario para saber qué voy a demandar. Pero obviamente lo que me abre la puerta para pedir la exhibición de los libros societarios es la previa acreditación de mi carácter de socio. ¿Está claro? Muy bien. El inciso sexto establece que la persona que haya de ser demandada por reivindicación u otra acción que exija conocer el carácter en cuya virtud ocupa la cosa objeto del juicio a promover, expresia qué título la tiene. Es un poco lo que vimos hoy, saber aquel que tiene la cosa. ¿Por qué? Porque no solamente va a abarcar a la acción reivindicatoria, sino a cualquier otra acción que exija conocer el título con que se ocupa la cosa objeto del juicio. Obviamente esto se relaciona con el objeto de la demanda, con el artículo 330, inciso 330, y obviamente con el artículo 345, inciso 3. Muy bien. Vamos al inciso séptimo, que se nombre tutor o curador para el juicio de que se trate. Fíjense ustedes, acá tenemos, por ejemplo, el artículo 109 de nuestro Código Civil y Comercial, que habla de una tutela especial. Fíjense, tutela especial corresponde a la designación judicial de tutores especiales en los siguientes casos: cuando existe conflicto de intereses entre los representados y sus representantes. Cuando las a ver, los leo así en general rápido como para que ustedes entiendan. El hijo quiere demandar al padre por la mala administración que está haciendo de los bienes que le fueron donados a él. Entonces, él no puede demandar en nombre propio porque es menor. Entonces necesita que se le nombre un tutor especial para que pueda demandar en este juicio particular al papá, que es su representante legal por la ley. ¿Comprende? Por eso dice, cuando existe conflicto de intereses entre representado y sus representantes. Si es el representado es un adolescente, puede actuar por sí con asistencia letrada, en cuyo caso el juez puede decidir que no es necesaria la designación del tutor especial. Cuando los padres no tienen la administración de los bienes de los hijos menores de edad, cuando existe oposición de intereses entre diversas personas incapaces que tienen un mismo representante legal, sea padre, madre, tutor o curador. Si las personas capaces son adolescentes, en este caso rige el principio anterior, que pueden actuar por sí. Cuando la persona sujeta a tutela hubiera adquirido bienes con la condición de ser administrados por persona determinada, o la condición de no ser administrados por su tutor. Cuando existe necesidad de ejercer actos de administración sobre bienes de extraña jurisdicción al juez de la tutela y no pueden ser convenientemente administrados por el tutor. Cuando se requieren conocimientos específicos o particulares para un adecuado ejercicio de la administración o las características propias del bien administrar. O cuando existen razones de urgencia, hasta tanto se tramite la designación del tutor que corresponde. Fíjense, nosotros ahí establecemos un caso de nombramientos de tutores o curadores, y esto también lo vamos a vincular con los artículos 814 y 815 del Código Procesal. El inciso octavo es algo muy interesante. Fíjense ustedes que se vincula con el tema de un extranjero,
Dice que el eventual demandado tuviera que ausentarse del país, constituya domicilio dentro de los 5 días de notificado, bajo percibimiento de lo dispuesto de tenerle por el domicilio constituido en los estrados del juzgado. Esto obviamente habla de alguien que se va a vivir de manera o que vive de manera permanente en el extranjero, no a aquel que se le ocurrió viajar, obviamente, de vacaciones. ¿Está claro? ¿Y esto qué es lo que hace? A ver, no hay ningún inconveniente que al extranjero yo le notifique la demanda en el extranjero. Hace un tiempo, muchas veces los abogados se olvidan de este artículo, y fíjense que es preparatorio del juicio, sí, pero en realidad, más que preparatorio del juicio, facilita el juicio. Yo tenía un cliente que era italiano, que tenía un campo en Mar del Plata, y surge un inconveniente con un empleado. Y este empleado lo demanda en la justicia federal. El abogado, si hubiera acordado de este artículo, cuando esta persona que venía 1 o 2 veces al año al campo, hubiera aprovechado esa oportunidad para, a través de esta medida preliminar, hacerle constituir domicilio. No lo hizo, y obviamente esto ¿qué generó? Primero, una notificación en Italia. Segundo, la fijación de un plazo extraordinario para contestar la demanda. Con lo cual, en realidad, esta medida lo que hace es facilitar la constitución de una relación procesal a futuro. ¿Sería un poco como la otra cara del arraigo? Es que el arraigo, fíjate vos, el arraigo se vincula con un tema de responsabilidad. ¿Comprendés? Esto más que nada es facilitar que vos puedas constituir la relación procesal. Yo te digo, por ejemplo, yo tengo un problema con un señor, yo tenía un tema, alguna vez me vinieron a ver por un tema de filiación, por un tema de extranjeros, de un extranjero en Argentina. Y la verdad que ubicar a este chico que venía de África, les puedo asegurar que me fue imposible en Argentina ubicarlo, pero ¿a qué me refiero? Que si este señor se volvía para su país de origen, yo creo que iba a ser imposible notificarle la demanda de filiación. Entonces, si vos tenés la posibilidad de poder probar con esto su extranjería, bueno, con esto te evitás todos los inconvenientes y demoras para ubicarlo a este sujeto en el extranjero y notificarlo. Esto más que nada es facilitar la relación procesal. El inciso 9 se vincula, en nuestro caso, el inciso 9, bueno, al igual que el inciso, es una medida, es que se practique una mensura judicial. Esto es una medida preparatoria del proceso de reivindicación o deslinde que está previsto en el artículo 655 del Código Procesal. Yo cuando les digo estas normas es para que lo coloquen en su propio código y se acuerden. Ver artículo 655. El artículo 10, el inciso 10, perdón, en realidad se vincula con un proceso que es el de rendición de cuentas, que está previsto en el artículo 649. ¿Por qué? Porque el proceso de rendición de cuentas puede tener dos partes. En primer lugar, se establezca si alguien debe rendir cuentas, y una vez que, si yo le digo, si alguien me cuestiona que no debe rendir cuentas, no porque
las vendió, sino porque considera que no tiene que rendir cuentas, yo puedo iniciar un juicio si considero que esa persona debe rendir cuentas, un juicio para determinar en primer lugar si debe o no rendir las cuentas. Es un juicio complejo porque primero se puede discutir si debe o no rendir cuentas y la segunda parte, que es otro juicio, es la rendición de cuentas propiamente dicha. Si se determinó en la primera parte que tenía que rendir cuentas. ¿Está claro? A través de la medida preliminar se quiere ingresar directamente en la rendición de cuentas. Es decir, en este juicio donde vamos a discutir la cuenta propiamente dicha. Entonces, lo que se trata de lograr a través de una declaración jurada, obviamente, es que reconozca la obligación de rendir cuentas. ¿Por qué? Porque si reconoce a través de esta declaración jurada, de esta medida preliminar, que debe rendir cuentas, yo ingreso directamente en el juicio de rendición de cuentas, que ustedes van a ver en el juicio de rendición de cuentas, uno de los requisitos de admisibilidad de esta demanda es que yo presente la cuenta que considero que es correcta. ¿Mm? Entonces, con esto me evito el trámite de un juicio de conocimiento previo. Obviamente en la medida en que reconozca su obligación. El Código de Nación, y aquí sí entramos en un inciso que no está previsto en nuestro Código Procesal, tiene un inciso 11 que se vincula con la obligación, con el reconocimiento de mercaderías en los términos previstos, dice, por el artículo 782 del Código Procesal. Y además, fíjense ustedes una particularidad. El artículo 323 del Código de Nación agregó un párrafo final. Nosotros no tenemos la caducidad de la vigencia de las medidas preliminares. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, como no introduce la instancia, ¿se acuerdan lo que dijimos? No produce el carácter de litispendencia, yo las puedo promover hoy e iniciar mi juicio en la medida que no esté prescripta, obviamente, la acción. Hoy, mañana, pasado, traspasado, o nunca. ¿Me comprenden? Obtenida esa información que me faltaba para poder demandar, no la inicié nunca. O la inicié dentro de un año. ¿Por qué? Porque no caducan. ¿Y por qué no caducan? Porque no me introducen en la instancia principal. No me producen estado de litispendencia. Sin embargo, fíjense ustedes que el Código de Nación sí me introduce el tema de la caducidad. Y dice así: salvo los casos de los artículos 9, 10 y 11, 9 era el que se practique la mensura judicial, 10 el reconocimiento de la obligación de rendir cuentas y 11 el reconocimiento de mercaderías. Y obviamente después me vincula el tema de la prueba. No podrán invocarse las diligencias decretadas a pedido de parte de quien pretende demandar si no dedujere la demanda dentro de los 30 días de su realización. Esto es importante, fíjense ustedes que del inciso 1 al 8 dice, miren, toda esa información que usted me pidió, saber el carácter de ocupa, quién tiene la cosa, etcétera, yo entiendo que tienen un plazo de vigencia, por lo tanto, usted debe demandar dentro del plazo de 30 días, porque si no, aquella información que usted obtuvo a través de las mismas, en realidad, no sirve. ¿Está claro?
no A le mí van a eso- poder... Sí, Ayeli. A mí eso siempre me resultó extraño porque una vez que yo tengo esa información, yo después voy a demandar bien con esa información. No Claro, importa cuándo. pero suponete que obtenida... A ver, si yo te digo, vos vas a demandar, pero puede ser que a partir de la información vos como socia que obtenés de la medida preliminar, decís, no me interesa demandar. Entonces, también se puede presuponer que obtenida esa información vos tenés desinterés en demandar. ¿Por qué vos mantenés la vigencia en la mensura judicial? Porque esa mensura judicial es lo que te va a permitir a vos el día de mañana iniciar un juicio de división de condominio o iniciar un juicio de deslinde. Y entonces va a mantener la vigencia, porque, a ver, aquella información que vos obtuviste en realidad sirve para hoy, mañana o pasado. Pero aquella información que vos obtuviste del libro societario puede decir, bueno, no me interesa. A ver, o lo que surgió del testamento ese, resulta que el José Manuel del Cerro que aparecía ahí no era yo, sino que era un homónimo. Y yo creí que el heredero era yo. Pero justamente el que dijeron, José Manuel del Cerro no tenía 61 años. Lo identificaron por un documento que no era yo. Entonces, no sirve. No puedo abrir la sucesión con ese testamento. ¿Comprenden? Entonces, un poco tiene que ver la vigencia de este tema de la caducidad, tiene que ver con el posible desinterés que pueda existir a partir de la información que se recabó. Doctor, ¿la caducidad es respecto a las diligencias preliminares o respecto al juicio que él pretendía? No. Es la diligencia preliminar. Esa información que vos obtuviste a partir del trámite judicial. Claro, no me quita la posibilidad de que yo pueda interponer la demanda correspondiente. Sí, claro. Lo que pasa es que en este caso particular es información que en realidad un poco lo que se dice también respecto de esta incorporación de la caducidad en el ámbito del código es que no se entiende muy bien por qué establecer ese plazo de 30 días cuando, como no introdujo la instancia, la realidad es que no tiene mucho sentido de que darle una caducidad. Al contrario, el mismo que se arriesga Es lo que, a la vigencia de la información obtenida, el que se perjudica es el que la inició, ¿no? eso preguntaba yo, porque por ahí me sirve la información, pero no sé, tengo que irme de viaje y prefiero entablar la demanda cuando regreso. ¿Qué me cambia a mí si yo ya obtuve esa información? Y que puede ser que cuando vos vas a demandar, suponete vos eras propietario, este señor que estaba ahí adentro y vos, que ya dijo que era propietario, cedió los derechos posesorios a otro. Me perjudico Entonces, yo en realidad. por eso. Entonces, un poco tiene que ver con la utilidad de la información obtenida. ¿Comprenden? Puede haber cambiado la condición y encima vos iniciaste un juicio de reivindicación contra Roque, y Roque ya no es más poseedor. ¿Por qué? Porque Roque, advertido de tu diligencia preliminar, cedió los derechos a Alicia. Y vos dijiste, no importa, bueno, no tengo. Total, tengo 20 años para iniciar esto. Y no lo voy a usar. ¿Mm? Claro. ¿Los 30 días son desde que yo ya obtuve la información o desde que inicié las diligencias? No, acá hay que ver cómo obtuviste la información. Okay. Desde que vos obtuviste la información o si la obtuviste en forma ficta, desde que, como dice, desde que la resolución que le tuvieran por reconocida en forma ficta hubiera quedado firme. Fíjense ustedes la forma en que se produce esto. El trámite puede ser, si yo me refiero a la obtención de cierta información dirigida
hacia un tercero, fíjese que, como dice el mismo código en el artículo 325, ¿cómo hago yo para obtener esa información? El trámite del inciso primero, obtener una declaración jurada sobre un aspecto de la personalidad. Bueno, en principio, acá lo que vamos a hacer es librar una cédula de notificación dirigida hacia esa persona, y a esa persona, en esa cédula, se le va a hacer un interrogatorio. Interrogatorio que algunos sostienen debe tener la forma de la absolución de posiciones, para que jure el absolvente como es cierto. ¿Por qué? Y porque en caso de silencio, yo le puedo hacer efectivo el apercibimiento del reconocimiento del hecho. ¿Comprenden? Por eso dice que tiene que tener la forma. Por eso dice, si el requerido no respondiere dentro del plazo, se tendrán por cierto los hechos consignados en forma asertiva, sin perjuicio de la prueba en contrario que se produjera una vez iniciado el juicio. En el caso, como les decía hoy, si lo que estamos pidiendo es que se exhiban cosas o documentos, obviamente ahí el juez tiene que establecer en la resolución que se va a notificar a la persona a la cual se dirige este tema, debe decir del tiempo, modo y lugar en el que se va a realizar esa exhibición. Por otro lado, yo les dije que existe la posibilidad de la prueba anticipada, que es otro capítulo mal ubicado dentro de las diligencias preliminares y que en realidad está encaminado esa prueba anticipada a producir un medio probatorio de manera, no en la etapa procesal oportuna, a los fines de que esa prueba o que no se haga imposible en la oportunidad que prevé el Código Procesal. Como dice el artículo 326, los que sean o vayan a ser parte en el proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o muy dificultosa en el periodo de prueba, podrán solicitar que se produzcan anticipadamente las siguientes. En primer lugar, tengan en cuenta algo que es muy importante. Este aseguramiento preventivo de pruebas no es exclusivamente vinculados a las pruebas que establece o que en forma expresa contempla el artículo 326, sino que puede ser se puede realizar anticipadamente cualquier tipo de prueba. Por eso, lo importante es que yo demuestre en forma fundada que va a ser de producción imposible o infructuosa en la etapa correspondiente. ¿Está claro este tema? Profesor, una consulta. Sí. En la prueba anticipada, entonces, ya tiene que estar el proceso, ¿no? No Solo que no necesariamente, está... Martina. No necesariamente, Martina. Yo basta con que... ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que es la diligencia preliminar, la prueba anticipada, en principio, se va a bilateralizar. ¿Comprendés? Lo que pasa es que yo la voy a hacer, por ejemplo, puede ser que conjuntamente con la demanda yo la inicie y la pida. Pero puede ser que yo la pida en forma anticipada. Por ejemplo,
yo soy taxista. Yo voy a iniciar un juicio de daños y perjuicios y digo, pero claro, si yo espero para arreglar el auto que se haga la prueba pericial mecánica, y esto puede llegar a pasar dentro de 6 meses, 8 meses, ¿es verdad? ¿Yo puedo mandarlo a arreglar? Sí, lo puedo mandar a arreglar ahora y puedo preconstituir prueba sobre todos esos temas. Sobre el costo de la reparación, tiempo. Pero no, prefiero ya directamente, sabiendo de antemano que para poder reparar el vehículo va a tardarse mucho tiempo, prefiero directamente ya entrar en la etapa judicial. Y lo caratulás del Cerro contra Sánchez sobre prueba anticipada. ¿Comprendés? Obviamente, tenés cuidado, porque esa prueba anticipada va a ser contra Sánchez Martina, contra el propietario registral del vehículo, y obviamente voy a citar a la aseguradora. ¿Por qué? Porque la tenés que bilateralizar con todos aquellos que lo vas a demandar. ¿Por qué? Porque a diferencia, esto sí es importante tenerlo en cuenta, porque una de las características de la prueba anticipada es que una vez que vos la pedís, queda definitivamente incorporada al proceso. Y cuidado, porque más allá de que hemos visto algún exceso en estos temas, vos no la podés después reproducir. Suponete que decidiste hacer la prueba pericial mecánica y te olvidaste un punto de pericia esencial para tu demanda. Después ya no podés decir, bueno, ofrece prueba pericial, iniciaste la demanda y decís, ofrece prueba pericial mecánica. No, ya la hiciste. Lamentablemente, ese punto que vos omitiste, vas a tener que ver cómo solucionás ese problema. ¿Por qué? Porque ya no la vas a hacer de vuelta. Y lo que es importante en este tipo de anticipo de medios probatorios, obviamente, que siempre vas a priorizar el respeto al principio de bilateralidad. Salvo que sea muy dificultoso o imposible, donde la bilateralidad vos le vas a dar intervención al defensor oficial. Por eso es tan importante tener en cuenta que en este caso particular de la prueba anticipada se debe respetar el principio de bilateralidad, y la gran diferencia es que se van a incorporar de manera definitiva al proceso. Bien. Y si la otra parte, cuando propone peritos, agregar un punto a la pericia. Puede perfectamente, porque en realidad la prueba se va a producir como lo establece las normas legales. Es decir, si yo tengo una prueba pericial, ese tema de hacer la prueba pericial significa que la otra parte puede oponerse a su realización, manifestar su desinterés, puede ofrecer, oponerse a ese perito y proponer otra especialidad, puede también ofrecer puntos de pericia, oponerse. Acuérdense siempre, la prueba anticipada es un adelantamiento excepcional y preventivo, con fundamento en la eventual desaparición del medio probatorio o de muy dificultosa producción. Fíjense, por ejemplo, hoy lo que me pasa a mí. En un beneficio litigar sin gastos que quedó sin resolver, siguió el juicio, etc. Yo estoy en cámara, pierdo el juicio y digo, voy a recurrir a la corte. Y yo digo, a ver, ¿qué pasó con el beneficio? No, quedó ahí pendiente. Entonces el juez dice, pero faltó un testigo ratificar la declaración. ¿Saben qué pasó? Hoy el testigo tiene 90 años y tiene Alzheimer. ¿Qué pasó? Que
al haber omitido, independientemente de que no es una prueba importante, en este caso particular, particularmente quedó sin producir. Es un poco lo que tiene que ver para que ustedes tengan en cuenta cómo es este tema de la prueba anticipada. O de muy dificultosa producción, o una eventual desaparición. Este es un régimen de excepción, obviamente. Por eso ustedes, cuando solicitan la producción anticipada de prueba, deben invocar motivos serios. Teniendo en consideración que para su producción, obviamente se van a aplicar las normas legales previstas para cada medio probatorio. Cualquiera de las partes se encuentra en condiciones de solicitar la producción de una prueba anticipada, obviamente que puede ser planteada antes de trabada la litis o después de trabada la litis. Esto también es importante. Yo demandé, no hay ningún problema, y resulta que ahora me otorgaron el préstamo para arreglar el auto. Yo no voy a esperar este juicio que viene cruzado, donde la compañía de seguros declina la cobertura, el demandado me está haciendo la vida imposible, y bueno, y yo puedo justificar plenamente que ahora tengo el dinero para arreglar el auto y lo quiero arreglar. Y entonces le digo, juez, mire, existen estos motivos fundados para que yo hoy repare el auto, existen. ¿Por qué? Porque cambiaron las condiciones, yo lo necesito para trabajar y lo quiero arreglar, y quiero producir esta prueba. ¿Lo puedo hacer? Fíjese, está trabada la litis, porque uno por ahí piensa que la prueba anticipada es antes de iniciar la demanda, ¿no? Pero no. Muchas veces iniciamos la demanda, pedimos la producción ahí mismo de la prueba, la puedo hacer en forma autónoma, prueba anticipada, o luego de notificada la demanda o trabada la litis, puedo producir este medio probatorio. ¿Está claro? Fíjense que el código trae algunos ejemplos de admisibilidad de prueba anticipada. En el artículo 326, el primer inciso se vincula, perdón, estoy buscándolo por acá, con el testigo de edad avanzada. Fíjense que dice, declaración de algún testigo de muy avanzada edad o que esté gravemente enfermo o próximo a ausentarse del país. A ver, que alguien sea mayor de edad no significa que genere por sí solo tenga que declarar en forma anticipada. Yo generalmente lo vinculo a alguna situación particular de este testigo, ¿sí? O cuando dice que se va a ausentar del país. Obviamente estamos hablando de una ausencia del país de manera definitiva o por muy largo tiempo. Entonces digo, bueno, a ver, este señor hoy, como me ocurrió en alguna oportunidad, el testigo mío tenía cáncer. Me viene mi cliente y me dice, mirá, está complicado de salud, ¿y cómo está? Hoy está bien, pero bueno, tiene que empezar con sus tratamientos de quimioterapia, etcétera. Bueno, ese es un justificativo por demás importante que me pueda generar que declare de manera anticipada. O, bueno, el señor ha decidido irse a vivir con su hijo al extranjero. ¿Por qué? Porque quedó solo, se le murió la mujer y bueno, entonces son... Y no estamos hablando de que sea de edad avanzada y que se vaya a vivir de manera permanente. Puede ser un hombre
plenamente capaz, joven, y decide ir a vivirse al extranjero. Entonces, son medidas. El segundo, el reconocimiento judicial o dictamen pericial para hacer constar la existencia de documentos o estado, calidad o condición de cosas o lugares, lo que dijimos hoy del auto. Quiero arreglar, no puede ser que yo permanezca, es decir, tengo distintas formas de actuar frente a un siniestro, pero prefiero ya incorporar esto de manera definitiva a la prueba del juicio. Quiero evitar de tener que traer al que me pasó el presupuesto, al fotógrafo que sacó la foto, a esto y a esto, un montón de medios probatorios, y bueno, vamos directamente a la prueba pericial. La voy a incorporar directamente al proceso. El tercero, el pedido de informes. Y fíjense ustedes que con respecto a la absolución de posiciones, precisamente me dice que para poder producir esta prueba tiene que haber proceso iniciado. Ahora bien, es importante destacar que el Código de Nación, yo les dije a ustedes, cualquier medio probatorio puede ser producido anticipadamente. El Código de Nación me incorporó algo que es muy común hoy en la práctica y que si yo se los digo a ustedes seguramente les va a resultar conocido. Si yo les digo a ustedes, en los procesos de mala praxis, muchas veces, ¿qué vemos? La historia clínica. El secuestro de la historia clínica. Le iba a preguntar yo, porque ¿cómo la pedís como prueba anticipada o la pedís como diligencia preliminar? No, ¿por qué? Y porque si yo realmente no sé a quién puedo demandar, si puedo demandar al médico, puedo demandar a la clínica. Pero eso lo puedes pedir a través de una prueba anticipada. Claro. De una medida preliminar, perdón. Por eso, a eso me refería, de una medida preliminar. Está bien, pero es si diferente. No conozco la actuación. No, pero la historia clínica puede estar mal completada. Es decir, vos sabés que por ley la historia clínica debe surgir un montón de información. ¿Sí? Y que vos sabés estuvo mal llevada. Entonces, fíjate vos, el 326 lo vamos a incorporar del Código de Nación, vamos a incorporar en nuestra actuación como un inciso aplicable al Código Procesal Provincial. Y te dice: la exhibición, resguardo o secuestro de documentos concernientes al objeto de la pretensión, conforme lo dispuesto en el artículo 325. Es decir, que vos puedas secuestrar documentación. ¿Por qué? Y porque vos temes en forma seria que pueda desaparecer, que se pueda alterar, etc. Entonces vos querés resguardar ese medio probatorio. Nadie va a dudar en otorgarte esa medida cautelar. ¿Por qué? Porque es un medio probatorio que puede ser alterado, que puede ser modificado, y vos decís, es un medio probatorio necesario para el proceso. Obviamente que la medida de prueba debe ser solicitada ante el juez, que va a tener que entender en el juicio principal. Es importante tener presente que en el tema de la producción de medios probatorios, el Código establece que después de trabada la litis, el medio probatorio, con respecto a la prueba anticipada, tengan en cuenta que el artículo 327 en principio dice que la prueba va a ser
con intervención de la parte contraria. Por eso dice, si hubiere de practicarse prueba, se citará a la contraria, salvo cuando resultare imposible por razón de la urgencia, en cuyo caso intervendrá el defensor oficial. El diligenciamiento se hará en la forma establecida para cada clase de prueba, obviamente, salvo el caso de la pericial, que estará a cargo de un perito único nombrado de oficio. Y después de trabada la litis, obviamente, solo tiene lugar en la medida en que se acredite la urgencia. Una pregunta. Sí, En Josefina. el caso de que el juez competente va a ser el juez que va a actuar en el proceso principal. Sí. En ese caso, cuando exige una diligencia preliminar o la prueba anticipada, ¿puedo interponer recusación ahí o no tendría sentido? A ver, si no introduce la instancia principal, no recuses. En cambio, la prueba ahí no funcionaría. Salvo para la recusación sin causa. ¿Por qué? Porque la recusación sin causa te dice el primer acto procesal. Y un primer acto procesal puede ser una medida preliminar. Más allá de que lo he discutido a partir de este tema de que como no introduce la instancia, algunos jueces te dicen que no corresponde la recusación sin causa, ni con causa, porque no introduce la instancia. ¿Sí, Josefina? Sí, Vanessa. Las diligencias preliminares y el expediente principal luego van a tramitar por el mismo juzgado, igual que la prueba. Y sí, porque ya te fijó el juez. Claro, por eso. Te fija, sí, sí. Seguro, Dentro de la competencia, vos vas a demandar ante el juez competente, que será Mar del Plata. Te designaron el juzgado 14, ahí va a ir a parar, obviamente, el proceso principal. Bueno, entonces tendría lógica que lo recuse sin causa en la primera. Pues a ver, pero a ver. No la ¿qué puede perjudicar? La anticipada. Sí, está bien, pero vos pensá algo. Vos lo recusás por algo. ¿Sí? Con causa. Aún sin causa. A ver, para darles un nombre conocido de la facultad. El doctor Casas es juez del juzgado 15. Y yo sé que Casas es pro consumo. ¿Sí? Entonces yo digo, no, yo quiero un juez que tenga una visión más comercial del tema. Pero en una medida preliminar, Casas no define absolutamente nada. Claro. ¿Me entendés por qué? Y porque yo quiero saber el nombre del demandado. Porque yo quiero saber si quiere rendir cuenta o no. ¿Me comprendés? Entonces vos podrías entender que como no introduce la instancia y en definitiva la actuación es inocua. Claro, sí, después lo que podría es pedir cuando inicio la principal, sí, pedir la recusación y solicitar la remisión de las diligencias. Bueno, exactamente. ¿No? Por eso te digo, hay jueces que entienden que como no introducen la instancia no va la recusación en esta etapa. Y hay otros que dicen, no, está bien, ahora usted debió haber recusado al momento de la medida preliminar. No hay un criterio unánime en Mar del Plata sobre ese tema. Yo lo he planteado, por ejemplo, en el juzgado 14, y el juzgado 14 me dijo, no, porque no introduce instancia. Porque algunos dicen que es un procedimiento que no forma parte del proceso, más que nada sería por eso, ¿no? Sí, porque, a ver, si no hay, acordate, si no hay instancia judicial, en el sentido de decir, yo todavía no tengo un acto procesal que me vincule, que es diferente a la prueba anticipada, estamos hablando de medida preliminar, que me vincule con otro sujeto y que además que me vincule y que le cause algún tipo de
de afectación al otro sujeto, por eso era lo que decíamos hoy, por eso no tengo caducidad. ¿Comprendés? Porque si no le... A ver, que el sujeto me diga cuál es el nombre. ¿Qué va a aparecer? ¿En un veraz? No, porque una medida preliminar no va a aparecer en un veraz. A vos te va a aparecer en un veraz un juicio. Entonces tiene sentido que yo te decrete la caducidad. Por ejemplo, si te traigo una medida cautelar en forma autónoma y después no te inicio el juicio. Pero la prueba anticipada, entonces ya sí tendría más Ahí sentido sí. recusar. Por eso la prueba anticipada sí te introduce en instancia. Porque ya hay bilateralidad, no te olvides. Doctor, es un Sí, Alicia. problema sí, es un problema que tengo de conceptos. O sea, las diligencias preliminares abarcan tanto las medidas preparatorias como la prueba anticipada, ¿no es así? Son todas diligencias preliminares. A ver, están reguladas en el mismo capítulo bajo el nombre de diligencias preliminares, pero son dos cosas totalmente diferentes. Eso es lo que quería entender. Por eso yo te decía hoy que los autores sostienen que están mal incorporadas en este capítulo de diligencias preliminares las pruebas anticipadas. Esto debió ir junto con el capítulo de prueba, la parte general de prueba. Sí, yo lo deduje porque si se puede la prueba anticipada una vez iniciado el proceso, entonces, ¿no? No, vos, claro, pero aparte, vos fíjate, la diligencia preliminar es para poder demandar bien. Yo necesito, acuérdate, siempre vincula el 323 con el 330, me falta algo. La prueba anticipada es otra cosa, por eso está mal incorporada ahí. Tiene toda la razón del mundo los autores que me dicen, esto no debió estar en el 326. Esto tiene que haber entrado en el capítulo de prueba. ¿Por qué? Porque en realidad me está diciendo, lo único que tienen de común, o que pueden parecer que tienen de común, es que ambas pueden corresponder al mismo juez que va a entender en el juicio principal, pero en la diligencia preliminar, yo no tengo, a ver, a la persona a la cual le dirijo, si me da un aspecto de su personalidad que no me interesa, nunca la voy a demandar. Porque no me interesa. Pero claro, cuando yo quise obtener esa información no me la dieron. Esto es lo importante. Que entiendan, ustedes piensen siempre que la prueba, que el tema de lo que es la prueba anticipada, nunca debió estar en el 326. Esto nunca debió estar ahí. ¿Por qué? Porque en realidad tendría que estar a partir del artículo 358, cuando empezamos a hablar de prueba. Quizá debiera haber estado ahí, por ahí en el... Les diría, a ver, tendríamos que haberlo puesto más o menos en el ofrecimiento de prueba, pero nunca en el 326. Sí. Se podría decir que, como para entenderlo en mi cabeza, que en las diligencias preliminares todavía no se sabe si se va a iniciar o no la demanda, o sea, es para decidirse si se va a iniciar o no. Y en la prueba anticipada ya estoy decidido, pero me estoy tomando las precauciones por una posible... Claro. A ver, por eso te digo, trata de entender. La diligencia preliminar es, me falta algo para demandar bien. ¿Sí? Acordate, sí, por eso siempre insisto, el 323 está al lado del 330, pegadito. ¿Por qué? Para demandar bien necesito saber quién es el sujeto, qué hace o quién tiene la cosa, en qué carácter la tiene.
En cambio, respecto de lo que es prueba anticipada, yo ya sé que la voy a demandar a Vanessa, a Agustina, a Yelena, a Alicia, a Pablo o a Roque. Lo que pasa es que necesito que ahora venga y declare el señor que estaba en la parada y que es un señor mayor, y que quizá al momento de que yo pueda, por su edad, que hoy está lúcido, dentro de un año, cuando tenga que declarar en el proceso, ya no tenga más vida. Entonces digo, señor, mire, Dios quiera viva 150 años, pero bueno, el promedio de edad nuestro es de 80. Entonces, fíjate vos que es bien clara la diferencia. Profe, ¿puedo hacer una pregunta relacionada a lo que dijo Josefina? Sí, claro, obviamente. Por ejemplo, ¿puedo yo, si, no sé, de una prueba anticipada una pericial, ¿no? Y resulta que la pericial sale desfavorable a mí, ¿no? Una pericial que me va a perjudicar. Ahí, o sea, estoy en todo mi derecho de después no entablar la demanda, ¿no? Sí, pero ya introduciste la instancia, Ya introdujiste la instancia. Pero, o sea, todavía ni siquiera deduje la demanda. Prueba anticipada y nada, me sale el informe perito que, no sé, se me ocurrió como una pregunta. Sí, a ver, obviamente, vos no iniciás la demanda, pero también esa prueba anticipada que la bilateralizaste, con su resultado el otro te puede demandar. Puede llevar a un nuevo proceso donde sea él el actor y lo demande al otro. Total, sería el mismo hecho. Ayelén, muy bien lo que vos decís. ¿Por qué? Porque cualquiera de las dos partes, una vez que la bilateralizaste de los dos, ya pertenece, acordate siempre, el principio de la adquisición procesal. Ya está dentro del proceso. Claro, pero esa pregunta que tiene Roque, a mí a veces también me pasa porque como dice, los que sean o vayan a ser parte, entonces queda como abierto. ¿Qué pasa si después no lo demando? Y es verdad. Bien. Por eso, no hay una caducidad, pero si vos la planteas de manera autónoma y el resultado te da mal, el que se puede agarrar la prueba esa para el proceso es el otro sujeto del proceso. Acordate, como se incorporó de manera definitiva, podrá dar lugar a que te demande él. Pero en caso de que no se inicie la demanda, ¿los honorarios cuándo se determinan del perito de esos? Con la prueba anticipada se determinan antes también. No, necesariamente no, porque vos todavía tendríamos que analizar el caso particular y ver si surgen parámetros como para que el perito pueda demandar. En materia de daños y perjuicios, que generalmente se realiza una mediación, ¿debería hacerse la prueba anticipada, la mediación y la interposición de la demanda una vez cerrada la mediación? No, bueno, no necesariamente, porque la prueba anticipada vos la podés hacer como medida cautelar también y no pasa por mediación. Ah, ok. Bien. ¿Y la prueba prevalente es lo mismo que la anticipada? No. Ah, bueno. No quiere explicarlo, no lo expliqué, pero por eso yo la ubicaba en otra parte del proceso. No, está bien, pero fíjate vos que el concepto mismo, la anticipada es porque la voy a perder. Claro. La prevalente es porque es importante a la definición. Exactamente. Perfecto. Bueno, algunos los veo mañana, o no sé si me toca verlos, pero sé que, por ejemplo, Martina, vos tenés procesal penal o penal mañana, y entonces me avisaron que van a dar el viernes a las 8 de la mañana. Genial, gracias, profe. Así que... Eso le iba a preguntar, yo también, profesor, me tenía que tomar el viernes. Sí. ¿Sería a las 8 de la mañana con usted? No necesariamente conmigo. Eso lo vemos después, cómo nos repartimos nosotros. Cada hora les informo, les voy a informar por correo, obviamente en el campus. Y bueno, porque no sabemos si se presentan o no, pero sí, ya me avisaron de la Secretaría
bueno, todos ustedes que tuvieron ese problema con el campus, que no se habilitó, qué sé yo, para dar examen, pasaban al viernes. Son 12 en total. ¿Mm? ¿Sí Así tiene que la yo- lista o lo va a nombrar? ¿Cómo? ¿Tiene la lista o lo va a poner en el campus? ¿A En quiénes el son? campus, sí, sí, Porque... por lo que me joya. Profe, ¿en qué horario dijo que era el examen del viernes? a las 8 de la mañana arranca. Ok. Respecto a las clases luego del parcial, ¿cuándo comenzarían? Y en realidad empiezan después del recuperatorio. O sea, después del 20. Sí, en realidad está mal puesto el recuperatorio porque fijaron 2 semanas. Nosotros, como ustedes dan oral, en realidad debieron haberlo fijado a la semana. Yo podría haber fijado el 14, el viernes 14, el recuperatorio, no pasarlo al 20. ¿Mm? ¿Y Pero cuándo se respeta será el 20. entonces, doctor? ¿Cómo? ¿Y Si cuándo se será respeta el 20 para avisarles a No, los que no, no. porque eso ya lo fijó la facultad, eso yo no Bien. lo puedo modificar. O sea, es La el fecha de 20. exámenes son las que fijó la facultad. Perfecto. Porque yo me Yo ya les dije a ustedes, pensaba presentar en el rinden recuperatorio, por eso pregunto. aquellos que rinden mañana ya tienen, yo les publiqué a ustedes la mesa en que tienen que rendir. Después vemos nosotros cómo nos repartimos los profesores. Ustedes no saben qué profesor les va a tocar. Hay 4 mesas. ¿Mm? ¿Se respeta el orden de esas listas? Porque hay gente que, por ejemplo, tiene que trabajar después más tarde y demás, que por ahí Bueno, necesita por eso yo dije a ustedes ahí que se toma lista, porque si alguien tiene algún inconveniente, podemos cambiar el orden en el que está, porque el orden que están ahí son en un orden alfabético. En realidad son... Perdón, profe. Sí, Lo Valeria. del viernes también puede ser así porque yo llevo al nene 8:15 al jardín, entra. Ningún inconveniente, Valeria. Puedo dar el presente y después me... Sí, ningún Me problema. integro. O ya me avisás y te tomo en cuenta de que vos vas a entrar después, no hay problema. ¿Mm? Bueno, Mandá un correo al campus, decís, bueno, yo el día viernes, pero bueno, hasta el viernes no sabemos. ¿Eh? Y el ¿Está? recuperatorio sería el 20, entonces, doctor. Sí, sí, es lo que está fijado por la facultad. Eso ya no lo podemos modificar. Gracias. No hay nada, chicos. Nos vemos si Dios quiere. Gracias. Chao, profe. Doctor, hasta Gracias. luego. Gracias, chicos, a todos.